Bien, entonces fíjate, como te decía, PHP es compilado y ejecutado. Vamos a ver los pasos que surgen en este proceso, aunque pueden variar entre cada configuración de PHP. Como te decía, no hay una definición estándar. Muchos dicen que lo convierte a opcodes, pero pues también muchos utilizan el término bytecodes, que vamos a poner acá bytecodes, como los que genera, por ejemplo, Java, Perl y Ruby, entre otros. Entonces, pues, muchos les conocen como bytecodes o opcodes. Entonces, los términos opcodes y bytecodes se utilizan indistintamente y más bien depende de la configuración de PHP. Y pues eso es muy difícil de ver ya si nos ponemos muy técnicos, pero no es necesario conocer tanto detalle, simplemente conocer los pasos generales. Dice, PHP se compila a un código de bytes intermedio que luego es interpretado por el motor de ejecución. Es primero, pues se compila con el parser, lo que te decía, y luego, pues es interpretado por el intérprete de PHP. El trabajo del compilador de PHP es analizar tu código PHP y convertirlo en una forma adecuada para el motor de ejecución, es decir, para el intérprete de PHP. Muchos le conocen motor de ejecución y otros le conocen como intérprete. Entre las tareas que hace el parser, el compilador, es ignorar los comentarios. Acuérdate que los comentarios se ignoran en cualquier compilador. Luego se resuelven las variables, los nombres de las funciones, etc. Y crea lo que se conoce como la symbol table. Ahorita vamos a ver lo que es la symbol table. Luego, el siguiente paso, el primer paso es ignorar los comentarios. El segundo, pues es resolver las variables, los nombres de las funciones y crear la tabla de símbolos. El tercer paso es construir lo que se conoce como, vamos a ponerle, el abstract syntax tree, árbol de sintaxis abstracta, todo lo que es referente a la sintaxis de tu programa. Luego, pues ya, ahora sí que ya genera o escribe lo que se conoce como opcodes o como muchos le conocen como bytecodes. Ahí es lo que te digo, muchos está la ambigüedad, muchos le conocen opcodes y muchos bytecodes, pero dependiendo de su configuración de PHP, pues va a variar esto. Y también dependiendo de tu configuración de PHP, este paso se realiza normalmente una sola vez, la primera vez que se llama al script. La salida del compilador se almacena en caché, es decir, lo que se conoce como opcodes, se almacena en caché para acelerar el acceso en sus usos posteriores. Acuérdate que la caché es un término muy usado aquí en la programación y en la informática. La caché, por ejemplo, viene originalmente de los procesadores. Acuérdate que los procesadores tienen cierta memoria de caché. Cuando tú compras un procesador de X marca, pues tú te fijas mucho en la caché, porque la caché es un pequeño espacio de memoria que está muy cercano ahora sí que al procesador o al componente en cuestión. En este caso, el bytecode, el opcode, se pone en caché y esa caché pues está disponible para el intérprete, para el motor de ejecución. Y por ejemplo, la caché en un procesador sirve para que el procesador se agilice. Entonces la caché es un término universal aquí en la informática que básicamente se refiere a información que es rápidamente accedida por un componente en cuestión, ya sea un compilador, ya sea un procesador, etc. Entonces tú siempre que utilices el término caché, es un espacio de memoria para ser accedido rápidamente. Sin embargo, si el script se modifica, obviamente el paso de compilación se realiza de nuevo. Acuérdate que por ejemplo en C, en cuanto tú haces un cambio, tienes que guardar, compilar y ejecutar. Guardar, compilar y ejecutar, y se repite el ciclo. Cada vez que tú cambias algo de tu código, tienes que guardarlo y volverlo a compilar, porque si lo ejecutas sin volver a compilar, pues se va a conservar la versión anterior. Entonces, siempre que se modifica el script, el paso de compilación y luego la ejecución se realiza de nuevo. El motor de ejecución o intérprete recorre el AST y el bytecode cuando se llama al script. Es decir, que cuando el intérprete llama al script, pues se compila y luego ya se genera el code y luego ya se ejecuta, se interpreta. La table symbol o la tabla de símbolos se utiliza para almacenar los valores de las variables
y proporcionar las direcciones de bytecode para las funciones. Este proceso de compilación a bytecodes o opcodes e interpretación en tiempo de ejecución es típico de los lenguajes que se ejecutan en algún tipo de máquina virtual de tiempo de ejecución, como Perl, Java, Ruby, Smalltalk, entre otros. Entonces, lo que te decía, da una similitud a lo que hace, por ejemplo, Java, que primero compila y luego ejecuta. Aunque aquí vienen otros términos un poco más técnicos, ya poniéndolos más técnicos. Dice, un código compilado, porque pues te digo que el término de compilado e interpretado siempre ha dado mucha controversia y siempre ha sido algo de discusión. Siempre ha llevado a muchos foros de discusión. Es que muchos dicen que un código compilado puede ser ejecutado directamente por la CPU del ordenador. Es decir, el código ejecutable se especifica en el lenguaje nativo de la CPU. Es lo que te decía, muchos entienden por compilado a esos lenguajes que directamente generan el código ejecutable nativo para la CPU. Por ejemplo, como tú sabes, cada computadora detrás de las escenas todo se reduce a código máquina. Entonces muchos entienden por código compilado a que un lenguaje compilado te compila el código, pero ya ahora sí que concretamente en el lenguaje nativo de la computadora, de la código máquina. Por otro lado, el código de los lenguajes interpretados debe traducirse en tiempo de ejecución de cualquier formato que sea a instrucciones de la máquina de la CPU. Esta traducción la realiza un intérprete. Entonces, pues muchos dicen que si es compilado, quiere decir que el código que ejecuta ya está listo, directo para ejecutarse por la CPU. En cambio, un lenguaje interpretado, ese no genera directamente un lenguaje nativo que la computadora entiende, sino que tiene que ser interpretado por un intérprete, valga la redundancia. Entonces, pues esto de compilado e interpretado siempre ha sido un foro de discusión, pero no nos importa, al final de cuentas, con que entendamos que PHP es de los dos, con eso basta. Saludos.